¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, equipazo informativo, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y por estar en la transmisión que corresponde al en vivo a este jueves 22 de agosto del 2024, jueves 22 de agosto del 2024, nuestra transmisión en vivo, o bien en la mañanita, viernes 23 de agosto, como en vivo. Muy buenas noches, muy buenos días, equipazo completo. Ya está aquí mi queridísima Blanca Lolbe, como siempre. Blanquita, con el gusto de saludarte. ¿Cómo andamos? Igualmente muy bien, mi querido Carlos Castellanos, también muy bien, espero que tú también muy bien y por supuesto que nuestros amigos del equipazo también estén muy bien. Gusto de, como siempre, en poder saludarles y poder informarles con, pues eso, con el gusto y también con el compromiso de cada día desde que iniciamos este equipazo informativo. Ya listos y dándole la bienvenida de entrada a la querida profesora Esther Alcántara, siempre de las número uno en llegar a este espacio desde toda la vida. Muchas gracias, profesora Esther Alcántara, siempre bienvenida. Gracias por formar parte de este equipazo informativo. Hoy es jueves redondo, así que, pues si les parece, al ratito estará por acá nuestro querido amigo, el profesor Arturo Lechuga Lozano, el mariachi ninja con la Madrugueña Express. Pero ya también están listos por allí tras bambalinas blanquitas, se encuentran los hashtags en tendencia de hoy, así Vengan que los tú hashtags, indica. vengan. Vámonos. Primer hashtag en tendencia de hoy es UNAM por un merecido homenaje, ¿no? Que le rinden a partir de este día en el Senado de la República, en el recinto del Senado de la República, al poner en el muro de honor del Senado la inscripción de la leyenda, pues Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu. En el muro de honor, efectivamente, del Senado de la República, un acto por su invaluable contribución, explican, invaluable la contribución de la máxima casa de estudios al desarrollo educativo y científico de nuestro país. Creo que la Universidad Nacional Autónoma de México es la universidad pública más importante de la República Mexicana y es reconocida, y creo que eso es lo destacable, no solamente al interior del territorio nacional, sino incluso ha rebasado nuestras fronteras. Si no me falla la memoria, incluso tiene ya campus hasta en el extranjero. En Estados Unidos, de manera particular, por poner un ejemplo, tiene campus en San Antonio, en donde algunas personas pueden acudir precisamente becados o no, a tomar cursos, clases de idiomas de manera particular, pueden realizar algunos eventos de intercambio. En fin, la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, y su lema, por mi raza hablará el espíritu, pues ya se encuentran en el muro de honor del Senado de la República. Pues bien merecido el Goya para la UNAM por ser precisamente la mejor Tiene un universidad plantel, no recuerdo de qué, en China también, en Beijing, y, claro. y nada más recordar que ese lema lo creó, lo creó José Vasconcelos, ¿no? Que fuera en el 29 secretario de Educación Pública y que fuera pues de los fundadores de la máxima casa de estudios, que por cierto, para cosas buenas, porque no todo es bueno, pero para decir cosas buenas de la máxima casa de estudios, la UNAM y tanto como el Politécnico Nacional están en el ranking de Shanghai 2024. Las dos lograron posicionarse entre las mejores universidades. Concretamente, es el ranking académico de universidades del mundo que se publica anualmente. La Shanghai Ranking Consultancy es una organización independiente que se dedica a la investigación y consulta de educación superior, y los datos que sacan para ese ranking son de terceros y comparten metodología de calificación y se consideran además instituciones que cuentan con premios Nobel, con medallistas Fields, investigadores altamente citados seleccionados por Clarivate o artículos publicados en Nature o en Science. Incluyen universidades con cantidad significativa de artículos indexados en el Science Citation Index Expanded
y el Social Science Citation Index o Web of Science, en fin. Pero lo que quiero decirles ya para terminar es el lugar que ocupa la UNAM. Se ha mantenido en el rango 201-300 en los últimos 3 años. Son 1000 universidades las que califican, así es que estar entre el 201 y el 300 no es nada malo. No, por supuesto, definitivamente que no es malo. Son muchos y diversos, variados los rankings que existen para calificar o para ubicar a las universidades a lo largo del mundo. Y por ejemplo, la misma Universidad Nacional Autónoma de México, en la Gaceta Oficial, la que se publicó el 6 de junio del 2024, publicaba la UNAM en el grupo de las 100 mejores universidades del mundo. Aquí lo mencionamos, ocupando el lugar 94, destaca por su reputación académica entre más de 1,500 instituciones evaluadas a nivel global. Es también, por supuesto, la mejor ubicada del país. Esto, de acuerdo con el Ranking International, el QS 2025, que calificó a la UNAM en 4 de los 9 indicadores evaluados, con marcas superiores a 90 puntos sobre 100. Por ejemplo, sus mejores evaluaciones las obtuvo en las categorías de reputación académica, 97 de 100, reputación del empleador, 94.4 sobre 100, resultados laborales y red internacional de investigación, ambas con 93.2 de 100. No está nada mal. Dios. Ajá. Y somos orgullosamente una, mi querido Carlos. Correcto. Sí, egresados de alguna o de otra manera de uno de los campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene varios campus distribuidos precisamente también a lo largo, no solamente de la ciudad capital de la República Mexicana, algunos en la zona conurbada, en la zona metropolitana del Valle de México y algunos otros en el interior de la República. Bueno, pero les decíamos que no todo es bueno. Resulta que hubo un hecho muy lamentable en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego en Ciudad Universitaria. Un individuo entró al baño de mujeres para asaltar y herir a una alumna de esa facultad, de la Facultad de Economía. El individuo salió, no se tiene identificado, por supuesto. Hay quienes dicen que fue alguien que se infiltró de fuera. Yo no lo sé, Carlos, pero ¿por qué tiene que ser alguien de fuera? Yo no dudaría porque, mira, gente enferma hay en todos lados. Que hubiese alguien inmiscuido en la comunidad con esas malas, con esos malos, con ese perfil criminal, más bien, para decirlo bien. Pero bueno, inicialmente se supone que están buscando. Hay enojo, por supuesto, hay preocupación y también un comunicado por parte de la UNAM. Comunicado fechado el 20 de agosto dice, en relación con los lamentables hechos ocurridos la tarde de ayer, o sea, el 19 de agosto, cuando una compañera fue agredida con un cúter en el tercer piso de la Facultad de Economía, me permito informarles lo siguiente. Nuestra compañera se encuentra estable y en su casa luego de ser atendida por personal médico de la lesión que sufrió en la mano. Se ofreció a los familiares acompañamiento jurídico para que procedieran legalmente. Desde la tarde de ayer, la Comisión Local de Seguridad se encuentra en sesión permanente, brindando atención a la comunidad, supervisando los protocolos de seguridad y elaborando un plan para reforzar las condiciones de protección a la comunidad. La Facultad de Economía realizó una denuncia ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable por la agresión cometida. Como comunidad nos sentimos muy consternados por esta situación. Reprobamos enérgicamente estos indignantes hechos que serán investigados, no solo para castigar al responsable de esta agresión, sino también para evitar que se repita. Bueno, pues ahí está el comunicado de la Facultad de Economía, firmado por la maestra Lorena Rodríguez León, la directora. Comunicado de la UNAM después de estos hechos que pues se tienen que investigarse. Al final de cuentas, me parece que es la exigencia, más allá de si se trata o no, aunque sí es relevante, por supuesto, si es una persona de la comunidad universitaria o ajena a la misma, eso por supuesto que es relevante, pero de entrada, pues creo que las autoridades están atendiendo el asunto, pues como debería ser, ¿no? Pareciera. Pues pareciera, ojalá que den con los responsables. Yo no sé si existe algún sistema de vigilancia, supongo que no.
Algo me hace suponer que no hay un sistema de vigilancia, es decir, que no hay cámaras en el exterior del campus universitario. No lo sé, ahí en Ciudad Universitaria, pero tengo la impresión de que no las hay. Entonces, así, de esa manera se convierte en algo bastante complicado tratar de encontrar al presunto culpable. Ignoro también si iba con la cara cubierta o no. Lo que sí leí por ahí es que la chica decía que simplemente le sacó, la hirió con un cúter, y a la hora de sacarle el cúter en el baño, encontrarla ella sola en el baño, le dijo, ya te la sabes. Y cuando es ya te la sabes, nos hace pensar, Carlos, en que algo así, que es una conducta recurrente, por lo menos por parte del individuo, no necesariamente ahí, pero sí por parte del individuo, ¿no? O que él presupone que ella ya sabe algo, porque ha oído que algo ha estado ocurriendo de manera frecuente en ese ámbito. No lo sé. La frase da en qué pensar. Pues lo que pasa es que puede prestarse a la especulación, evidentemente, ¿no? Porque lo que sabemos, lo que hemos visto por tantos videos que se repiten a veces en los medios de comunicación de sujetos que se suben a saltar en el transporte público, ese tipo de frases son las que utilizan, por eso supongo que lo mencionas. Sí, al final de cuentas, eso puede ser un elemento que permita la especulación en el sentido en el que la llevas, pero también hay otro elemento que podría venir en contrario. Estos delincuentes no atacan ni ejecutan con cúters. Un cúter, pues es una herramienta escolar prácticamente. Un delincuente o un presunto delincuente, pues difícilmente sí lo hacen. Por supuesto que sí, sí hay quienes lo hacen, evidentemente, lo sabido. Ha habido detenciones de personas que amagan a personas con cúters. Y en el ámbito de escolar, pues hasta parece quizás el arma más adecuada, más a la mano. Pero eso precisamente es lo que te permite, pues, preguntarte qué pasó, qué pasa en este lugar, ¿no? O sea, el asunto no es sencillo ni de escudriñar siquiera, ni de analizar. Tiene varias aristas. Tiene muchas. En fin, una primer hashtag en tendencia de hoy por todo esto que ya les mencionamos. Colegio Nacional Electoral es el segundo hashtag en tendencia porque por fin, después de casi un mes de que se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer el resultado tras el recuento, eso dijeron, de las boletas electorales, y pues no cambió, ¿no? Ellos le dan el triunfo a Nicolás Maduro. Eso que estamos viendo es precisamente el anuncio que hacen, pero yo quisiera que viéramos todo el video que posteó, Carlos, la Secretaría del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque me parece que está bastante bien explicado, porque uno de pronto dice, esto es inverosímil, ¿cómo con tanto apoyo? O sea, la oposición, por supuesto, defiende su postura, ¿no? Y a la oposición le han dado su apoyo varios países y varias organizaciones internacionales, como es el caso de la ONU. Y aquí se explica muy bien, me parece, lo que pudo haber pasado. A ver, ¿en qué estamos? Ahí está el principio del video, ahí está comenzando. Sobre la falta de independencia y imparcialidad del Tribunal de Venezuela, que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado. Es lo primero que dice. Ajá, ahí se continúa. El gobierno ejerce una injerencia indebida sobre las decisiones del tribunal a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. En 2022, la Asamblea Nacional modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales para ser controlada por la misma Asamblea de mayoría gubernamental y eligió a los actuales 20 magistrados del tribunal. La actual presidenta del tribunal y de su sala electoral, Carislia Beatriz Rodríguez, es militante del partido del gobierno y ha ejercido cargos de elección popular. No sé, creo que ahí termina. Pero el caso es que lo tiene a modo, ¿no? Nicolás Maduro, el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, ha sido diputado de la Asamblea Nacional representando al partido del gobierno. También.
¿A quién sirven los miembros de este tribunal? Como controlador general fue responsable de la inhabilitación arbitraria de María Corina Machado y de otros líderes de la oposición. Alertamos sobre la falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado. Pues casi todos los miembros del uno y del otro fueron puestos y por lo tanto muy probablemente están al servicio de Nicolás Maduro. Ya lo habíamos comentado en algún momento en este espacio y precisamente desde el principio nos hemos puesto nosotros en el centro comentando y avisando sobre el hecho de que existen actas que nunca dio a conocer de manera oficial el Colegio Nacional Electoral y que ahora tampoco presenta el Tribunal Superior. Ese es el punto y por eso la alerta también de la Organización de las Naciones Unidas, una alerta que, por cierto, también vale la pena mencionar, viene acompañada del hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, pues que fue requerido para auditar los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, pues no tiene la calidad para emitirlos. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo la Organización de las Naciones Unidas. No tiene la calidad moral para emitir estos resultados. Aquí el problema, Blanquita, es que pues para el chavismo, para el oficialismo, serán suficientes. Y por lo pronto para las Fuerzas Armadas en Venezuela ya lo fueron, ya se han expresado de alguna o de otra manera, las Fuerzas Armadas han manifestado pues que van a respaldar a Nicolás Maduro. Y esto me parece pues es lo más preocupante todavía del asunto ante una intermediación de 3 países que se supone tenían como objetivo pues llevar la pacificación a Venezuela. Hablamos de Colombia, de Brasil y de México, pero no se pudieron poner de acuerdo tampoco estos 3 países y al final de cuentas, algunos pidiendo otras elecciones hasta quedaron mal y cayeron peor. Y México, ¿quién lo iba a decir? Es el que se ha mantenido de alguna o de otra manera más en el centro, pero se ha mantenido tan en el centro que se le ve como tibio. Y eso es lo malo. Pareciera ser que el apoyo internacional para Venezuela se está diluyendo y cada vez que avanzan los días y conforme avanzan y se van dando a conocer estas noticias, pues se van perdiendo las esperanzas para la oposición, por lo menos. Yo así lo empiezo a ver. Sí, por supuesto. Yo concuerdo en todo lo que dices, excepto en una cosa. Creo que la postura de México ha sido tan al centro, tan de no meterse, que viendo cómo están las cosas, que todo parece indicar que apoya a Nicolás Maduro, más bien. Que hay una simpatía, una inclinación hacia el lado de Nicolás Maduro. Y por supuesto, hay ciertas semejanzas ideológicas, ¿no? Por la tendencia más hacia la izquierda, hacia una supuesta izquierda, que no es en el caso de Venezuela más que un disfraz, y acá tiene las propias características de pues, una izquierda muy a la mexicana. Pero por el otro lado, bueno, hace bien México en no intervenir porque tenemos un principio justamente de no intervención. Claro que México lo ha hecho en otros casos, ¿no? Para defender a aquellos con los que simpatiza, en el actual gobierno, En el caso Bolivia, en el caso Perú, en el caso, ¿en qué otro caso? Esos dos los recuerdo muy claramente, el caso Bolivia, el caso Perú, en Colombia, también habló de Colombia, también habló de Argentina. Entonces, ¿somos o no somos? Si aquí no fuimos, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que no calla otorga, ¿no? Digo, el que calla otorga. Pues más allá de eso, es que tampoco puedes intervenir como lo haces. El que lo haya hecho no quiere decir que esté bien. Es a eso me refiero, el que haya intervenido en Bolivia, el que haya intervenido en Perú, el que haya intervenido, no quiere decir que esté bien. Y en este caso en particular, pues lo que hace México justo es no intervenir y decir... Como debió haber sido siempre. Exacto, pues sí. No lo podemos acusar ahora de hacer algo que es lo correcto y lo adecuado. Desafortunadamente, o aquí fíjate qué paradójico, qué curioso el asunto, pues esto nos muestra que el hecho de que México haya actuado como debería ser o como debe de ser, pues no generó resultados positivos. Claro. Pues no. En fin, ni positivos ni negativos, pues bueno, para México por lo menos. Para los venezolanos ellos determinarán y vivirán, experimentarán los resultados
si es que el chavismo se mantiene otros 6 años al frente, que es lo que parece que ocurrirá. Sí, será lo más probable, porque además no es solamente que sea el chavismo una vez más, sino que tiene un creciente y cada vez más poderoso aparato de represión. Y me temo que Nicolás Maduro es un hombre que todavía que no es muy mayor, de modo que podría seguir prolongando su mandato al estilo Putin, ¿no? Si quisiera, podría hacerlo, efectivamente, y más bien pareciera que eso podría ser lo que él buscaría. Sí, claro. Lamentable, pues sí. Claro. Colegio Nacional Electoral fue nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy, porque Venezuela es noticia. Uh-huh. Ken Salazar es el siguiente de los hashtags en tendencia de hoy, porque el embajador de Estados Unidos en México pues planteó y dirigió una carta donde habla de la propuesta de reforma judicial en México, en donde dice que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México, y que cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. Quiere decir que la reforma judicial propuesta sometería el poder a la... haría que este poder, el Poder Judicial, estuviese sujeto a la corrupción de la política. Es uno de los varios párrafos del comunicado de Ken Salazar, que había tenido hasta hoy una relación muy armónica con el presidente López Obrador, en estar de acuerdo prácticamente en todo. Hay como una simpatía, ¿no? De facto, una simpatía natural entre los dos personajes, y sin embargo, esta postura, que además parece muy oficial, se contrapone a todo lo que hemos visto en las relaciones entre Ken Salazar, concretamente, que ha ido mucho al Palacio Nacional. Yo creo que ha sido el embajador estadounidense que más veces ha visitado Palacio Nacional, en este periodo, además de Andrés Manuel López Obrador. Pero pues esta opinión dista mucho de todas las anteriores. Vamos a ver cuál es la reacción del presidente, ¿no? Creo que eso es lo que todos estamos esperando, y creo que eso es lo que de alguna o de otra manera pues puede marcar lo que continúe, porque efectivamente es la primera ocasión que Ken Salazar emite un pronunciamiento para no estar de acuerdo con algo de lo que se haga en este país. Diplomático como es, por supuesto, por algo es el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar había sabido sacarle la vuelta a la mayoría de los cuestionamientos, y siempre con su español, pues más o menos daba a entender que México era independiente, soberano, y que Estados Unidos tenía que ser respetuoso de las decisiones, de lo que hiciera siempre nuestro país. Es más, en la misma conferencia de prensa que dio el día de hoy, este 22 de agosto, quiero decir, este jueves 22 de agosto, en la conferencia de prensa que dio Ken Salazar, en la misma le preguntaron, por una parte, sobre la discusión que se viene también ya en el Congreso de la Unión y que tiene que ver con la desaparición de los organismos autónomos. Sobre ese asunto en particular, Ken Salazar dijo, pues es que es México independiente, soberano, puede decidir lo que él quiera, son sus decisiones, uno no tiene por qué intervenir, bla, 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 bla. Pero cuando se trató de tocar el asunto del Poder Judicial, de la reforma al Poder Judicial, allí sí ya fue diferente el asunto. E incluso se atrevió a decir que en Salazar que podría abrirse la puerta incluso hasta la participación del crimen organizado con la elección directa de jueces y de magistrados, y que todo ello podría poner en verdadero problema, o por lo menos en un predicamento, la relación comercial y económica entre México, Estados Unidos y Canadá. Y esto en particular me parece es lo que se tiene que escuchar en Palacio Nacional, porque si bien el presidente López Obrador dijo que no le importaba el paro de los trabajadores del Poder Judicial, que porque de todos modos el pueblo ni siquiera lo iba a notar, porque ellos estaban cerca del pueblo, pues tal vez ahí pueda desdeñar a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Aquí mi pregunta más bien será, ¿desdeñará también lo dicho por Estados Unidos y el tono en el que lo dicen y el sentido en el que va? Todas las respuestas las tendremos cuando veamos qué se aprueba en materia de reforma al Poder Judicial.
Sí, aunque la respuesta a esta postura de Ken Salazar seguramente muy probablemente la veremos en la mañanera. Yo casi me atrevería a decir que el presidente lo va a descalificar, como descalifica todo aquello que no está acorde con lo que él dice, ¿no? Que no le apoya. Lo cierto es que también estas declaraciones de Ken Salazar tuvieron cierto impacto en la paridad cambiaria. El dólar cayó y quedó en 19.47 por dólar, perdón, el peso cayó y quedó en 19.47 por dólar, lo cual por supuesto no es para darnos gusto. Pero además hubo otro asunto, el embajador de Canadá también se pronunció, se trata de James Clark, dice que su interés que lo que quiere es transmitir las preocupaciones del sector privado canadiense y que los inversionistas de Canadá están preocupados por la reforma al Poder Judicial que impulsa el gobierno mexicano, sobre todo en la parte que todo el mundo ha tenido observaciones de la elección por voto popular a jueces y a la Suprema Corte. Dijo que la reforma judicial que busca la elección de cargos judiciales por voto popular en México ha sido motivo de preocupación entre los inversionistas, que él lo que hace es escuchar a esos inversionistas, pero que cree que la reforma judicial, fíjense en esto, puede afectar ese vínculo de confianza entre los inversionistas y el gobierno de México. Una inversión es una muestra de confianza. Yo voy a invertir en tu país, yo voy a, no sé, construir una fábrica o invertir en una empresa mexicana. Sin embargo, él dijo que solamente lo que quiere es transmitir las preocupaciones del sector privado canadiense. Esta no es una postura del gobierno canadiense, sino el modo, la transmisión de lo que sienten los inversores canadienses respecto a la reforma judicial que propone el gobierno mexicano. Pues ahí está, la moneda está en el aire, por supuesto. Ken Salazar es nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy y lo único que tenemos que esperar a ver es la reacción o la respuesta del gobierno mexicano. Sí. A mí me da la impresión, sobre todo por esto que decías de que hace unas semanas Ken Salazar reconocía la necesidad de una reforma judicial, que fue una instrucción que le dieron por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Claro. La postura, por eso se trata de una postura pues mucho más oficial que quedó plasmada en papel incluso. Es correcto. Eso significa que tiene que hacérsele caso, porque de alguna o de otra manera, pues no se nos olvide, pues estamos amarrados completamente a Estados Unidos. El 80% del comercio que tenemos con el extranjero es con este país. Así de sencillo. Eso, y la migración es un caso. Además. Algunos comentarios de nuestros amigos por acá. Bueno, y saludar, dice curiosidades M. Carlito, seguramente el presidente será que México es un país independiente, soberano, y dirá que México es un país independiente, soberano, y bla, bla, bla. Saludos, Carlos Gutiérrez, saludos, Edith Cervantes Aguilar, profesor José Luis Estrellas Cienfuegos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Antonita Carreón también, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a lo que sigue, Carlos. Vámonos a lo que sigue, porque ya están listas por acá las efemérides, siempre dispuestos a aprender. Vamos a ellas. Pues vámonos, como ya es costumbre, la efeméride del 22 de agosto, pero lo más atrás que podemos irnos. Nos vamos al 1823, es el año. Fue en ese 22 de agosto de 1823 cuando en México se construyó el Archivo General de la Nación. Pues como pueden ver, de larga memoria, por supuesto que sí, hasta protagonista de películas fue, aunque no como Archivo General de la Nación, sino como cárcel, pero ahí lo tenemos. 22 de agosto de 1823. Bueno, y el 22 de agosto de 1864 se firma el primer convenio de Ginebra, sucedió en Ginebra, Suiza, y fue para la protección de los heridos en guerra. Esto dará lugar al nacimiento de la Cruz Roja Internacional.
El 22 de agosto del año 1902, chequen el año, 1902, fue cuando se fundó la compañía automovilística Cadillac Motor Company en los Estados Unidos, por supuesto. Y ahí está, uno de sus carrazos, Cadillac, desde 1902. ¿Qué tal? Vamos a 1932, 22 de agosto de 1932, va por los 100 años, ya muy pronto. La cadena de noticias BBC comienza a realizar sus primeras pruebas de emisión en televisión en Londres, Reino Unido. Como han cambiado las cosas, pero ahí sigue, insisto, ya va por los 100 años. Y aún se ve joven. Y se ve muy bien. El 22 de agosto del año 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ocurre el Holocausto de Kedros, en Creta, Grecia, en el que las fuerzas nazis ocuparon aldeas de la isla y masacraron a la población civil. 22 de agosto del año 1944. 22 de agosto de 1994, en Argentina se aprueba la reforma de la Constitución argentina, sobre cuya legitimidad plena no existía consenso. En esta de 1994 se otorgó derecho constitucional a los principales tratados sobre derechos humanos. Vámonos a la siguiente efeméride, que tiene que ver con el 22 de agosto, pero del año 2004. En esa ocasión, 3 encapuchados a punta de pistola robaron del Museo Munch de Oslo, Noruega, los cuadros El Grito y Madonna del pintor expresionista Edvard Munch. El Grito, uno de los más reconocidos, por supuesto, pues ya saben, se lo robaron precisamente en el 2004. 22 de agosto del 2010, tras 17 días de búsqueda, se encuentran con vida a los 33 mineros atrapados en las minas del yacimiento de San José, en Atacama, en Chile. ¿Se acuerdan cómo nos tuvo en vilo esta historia al mundo entero, diría yo? Llegamos al 23 de agosto, pero lo más atrás que podemos irnos, y es el año 217. ¿Qué tal? Para el Como en Vivo, el 23 de agosto del año 217 se incendió el Coliseo de Roma a causa del rayo en una tormenta. Lo destruyó casi por completo, y es lo que nos queda ahora, y es lo que vemos cuando vamos de vacaciones a Roma. ¿Qué tal? Se incendió desde el año 217. Wow. 23 de agosto de 1572, esta es muy famosa, la famosa matanza de San Bartolomé ocurrió en ese día. 23 de agosto de 1522 fue en París, el día de San Bartolomé, por eso así se le llama. ¿Qué sucedió? Cristianos católicos asesinaron a cristianos hugonotes. El número de muertos fue en 3.000 en París y de 10.000 a 20.000 en toda Francia. ¡Qué tremenda matanza! Por eso se llama matanza de San Bartolomé. El 23 de agosto del año 1913, ya un poquito más acá, se instaló en el Paseo de la Costa Langelinie la escultura de la Sirenita. Esto es en Copenhague, allá en Dinamarca. Es actualmente el símbolo más reconocido de la ciudad, aunque no lo crean. Realizado por el escultor danés Edvard Eriksen, se encuentra en el Paseo de la Costa Langelinie, en la bahía del puerto Copenhague, que desemboca al mar Báltico, próxima también al Real Palacio de Amalienborg, sobre unas rocas que se adentran en el mar. En la actualidad, esta sirena es el símbolo más prominente de la ciudad. La Sirenita, una de las icónicas estatuas que simbolizan las ciudades. Otras incluyen la estatua de Pania del Arrecife, en Napier, Manneken Pis, el de Bruselas. El Manneken Pis es un niño muy curioso porque está haciendo pipí
Y es una fuente precisamente, está muy curioso, el Mannequin Peace, está en Bruselas, Bélgica, la Estatua de la Libertad de Nueva York y por supuesto el Cristo Redentor de Río de Janeiro, basada en el cuento de hadas del año 1837 del mismo nombre del autor danés Hans Christian Andersen. Bueno, pues precisamente la pequeña y poco imponente estatua es el ícono de Copenhague y ha sido una importante atracción turística desde que fue inaugurada, les repito, el 23 de agosto de 1913. Ahí la tienen. Lamentablemente, hay que decirlo también, en los últimos años se ha convertido en blanco de vándalos y de activistas políticos. Nunca exento el asunto. El 23 de agosto de 1973 ocurrió el asalto a una sucursal del banco Credit Banken en Norrmalmstorg, en Suecia. Ahí los atacantes tomaron varios rehenes durante 8 días. Pasó a la historia por dar origen al término síndrome de Estocolmo. Jane Olson entró en una sucursal del Credit Banken en Norrmalmstorg, en el centro de Estocolmo. La policía fue alertada de inmediato y al entrar 2 agentes, Olson tomó a 4 rehenes. Bueno, disparó y a uno de ellos tomó 4 rehenes y exigió que se llamase a Clark Olofsson, antiguo compañero de celda y amigo de Olson, que en ese momento cumplió una condena. También pidió 3 millones de coronas suecas, 2 revólveres, chalecos antibalas, cascos y un vehículo. Él fue, Olofsson, el amigo, fue llevado ahí al banco y se estableció el enlace de comunicación con los negociadores de la policía. En las conversaciones telefónicas mantenidas con el primer ministro sueco Olof Palme, Christer Enmark, portavoz de los rehenes, tomó partido por su secuestrador. Dijo que se sentía segura con los atracadores, pero temía que la policía pudiera causar problemas utilizando métodos violentos. Una reacción psicológica que más tarde se conoció así como el síndrome de Estocolmo. Ese es el origen. ¿Qué tal? ¿Qué historias, verdad? Sí. ...23 de agosto del año 1991... fue cuando salió a la venta en los Estados Unidos la consola de videojuegos Super Nintendo Entertainment System en 1991. Y 23 de agosto de 2011, durante la rebelión árabe en Libia, los rebeldes consiguen tomar la capital del país, Trípoli. Miren nada más cuántos eran, no eran poquitos, ¿eh? Por eso tumbaron al gobierno. Es correcto. La famosa parte de la primavera árabe, ¿no? Así es. Pues aquí llegamos con las efemérides del día, mi querido Carlos. Efectivamente, listo con las efemérides hasta aquí. Bienvenida María Esther Landeros, gracias por acompañarnos, gracias a todos los que se van sumando. Ya está por acá nuestro querido amigo el Mariachi Ninja, listo tras bambalinas. Blanquita, tú decides. Venga, vámonos con el Mariachi volando. Eso. Es nuestro querido amigo el Mariachi Ninja para los cuates. Bienvenido, Mariachi. ¿Cómo están? Blanquita, Carlitos, Carmen Castro, Caosfera, la producción y la gente que nos acompaña. Pues vamos a darle directo. Digo, hay otros temas que andan ahí, pero pues entre esto que está con el Poder Judicial, pues esto lo queremos ligar a la lucha de las personas injustamente presas, y en este caso vamos a abordar un tema que tiene que ver con Viri Molina. No es la primera vez que lo platicamos aquí. Estamos por confirmar una información respecto al caso de Viri Molina, pero recordando que ella, Viridiana Molina, en 2014 pues fue detenida. Resulta que su pareja estaba siendo acusada su entonces pareja estaba siendo acusada de delincuencia organizada, tráfico de migrantes, manejo de recursos de procedencia ilícita, pero resulta que pues no solamente fue en contra de la expareja de Viri, sino se fueron en contra de ella. Aquí, gracias a la producción que nos pone esta nota de Limer acerca de quién es Viridiana Molina, mencionamos 2014, es detenida, pero no solamente es detenida, es torturada y es llevada a prisión, a un penal federal, por cierto, al del estado de Morelos.
esta situación es completamente reprobable porque resulta que en 2019 la expareja de Viri Molina, que estaba siendo acusada, no ella en ese momento, bueno, posteriormente esto deriva en una acusación en su contra como si fuera cómplice, pero resulta que la pareja de Viri Molina es exonerada, es absuelta completamente de las acusaciones, pero Viri no. Y posteriormente Viri también en ese mismo 2019 logra que se dé una absolución. Resulta que no era una sentencia absolutoria definitiva y el Ministerio Público en ese mismo 2019 vuelve a emitir una orden de aprehensión en contra de Viri Molina. Se solicita la intervención de la Suprema Corte de Justicia, pero la Suprema Corte de Justicia rechaza el caso, lo desecha por considerar que pues, no es un caso relevante. Sin embargo, y aquí participó, por cierto, el Instituto de la Defensoría Pública, otra organización que se llama SEA, para que la propia Suprema Corte de Justicia aceptara que ella misma, hablamos de la Suprema Corte de Justicia, había emitido que se debían juzgar ciertos casos con perspectiva de género, cosa que no ocurrió en el caso de Viri Molina. Y la situación fue que se tuvo que dar una lucha muy fuerte para que la Suprema Corte de Justicia no absolvió a Viridiana Molina, pero pidió que se volviera a realizar o a reponer el juicio con perspectiva de género. Gracias a la producción, porque miren nada más, aquí viene esto muy interesante. A Viridiana la absolvieron, pero 3 años después podría volver a prisión por delitos que no cometió. Y nosotros tendríamos que preguntarnos una y otra vez, bueno, si la expareja de Viridiana Molina, que era la acusada, era el acusado de estos delitos, fue absuelto y no hubo una acción en contra de él, debemos pensar que no existió el delito. ¿Por qué la insistencia de que el Ministerio Público volviera a sacar una orden de aprehensión en su contra, si en teoría la persona perpetradora de los delitos había sido absuelto y no era Viridiana Molina, era esta persona? Pero entonces cuando entramos a esta parte es cuando decimos, bueno, ¿por qué las mujeres deben de ser acusadas por los delitos que cometieron sus exparejas o sus parejas? Esta parte es muy dura para las mujeres en el tema de la impartición de justicia, porque generalmente volteamos a ver los casos de los hombres, pero en el caso de las mujeres es brutal la impartición de justicia. Ahí también está el tema de que Inés Hernández Montalbán, pero en el caso de Viridiana Molina, bueno, aquí gracias a la producción, porque nos pone, ordena a la Suprema Corte de Justicia revisar con perspectiva de género el caso de Viridiana Molina. Quien tomó esta decisión de la Suprema Corte de Justicia y fue votada fue Margarita Ríos Farjat, pero volvemos a decir, no es que Viridiana Molina haya sido absuelta por la Suprema Corte de Justicia, lo que ordenó fue que se repusiera el juicio, pero con perspectiva de género, porque la propia Suprema Corte de Justicia estaba violentando uno de sus propias resoluciones, que en estos casos debe de revisarse la perspectiva de género cuando la pareja de un supuesto delincuente resulta que es implicada o como si fuera causa, como si fuera copartícipe. La situación es que Viridiana Molina no fue copartícipe, ella siempre ha tenido una particular iniciativa para los negocios, pero hay que decir lo siguiente también, Blanquita y Carlitos, al estar Viri Molina de nuevo acusada o con una orden de aprehensión, resulta que no podía tener ni cuenta bancaria, no podía tener un trabajo formal y tuvo que realizar actividades, haciendo maquillajes de manera artesanal para poder tener un ingreso. Bueno, esto lo llevó a la situación de crear un colectivo llamado Artículo 20 y actualmente estamos a la espera de una información, todavía no la podemos dar a conocer, pero va en el sentido del tema de Viridiana Molina. Y esto es también lo que tendríamos nosotros que considerar, si solamente tendrá que reformarse el Poder Judicial, porque las fiscalías también tienen una situación de fabricación de culpabilidades brutal, y decir, o sea, Viridiana Molina salió positiva en protocolo de Estambul respecto al tema de tortura, buscando que se inculpara. No hubo, pues no obtuvieron absolutamente nada y no pudieron sostener las acusaciones en contra de Viri Molina. Su expareja fue absuelta o fue absuelto y ella, sin embargo, todavía
tenía que cargar con esta nueva acusación y orden de aprehensión en su contra, pues como por qué, tendríamos que preguntarnos, ¿no? O sea, la persona que era la responsable supuestamente de los delitos, pues ya estaba libre, no hubo persecución en su contra, pero seguían insistiendo en el tema de Viridiana Molina, y esto nos da un parámetro de, bueno, sí debe abordarse con perspectiva de género, porque argumentaban las autoridades, es que tiene dinero en su cuenta del banco. Bueno, Viridiana pudo comprobar de dónde obtuvo ese dinero, o sea, tenía la forma de comprobarlo, porque ella siempre fue muy aplicada, y ha sido siempre muy aplicada, en el tema de hacer negocio, y no era necesariamente con el tema que estaba tratando de imputarle a la autoridad de que ese dinero era de procedencia ilícita, y lo pudo demostrar Viridiana Molina. Entonces, ¿por qué esa dureza en contra de las mujeres? Lo hemos visto también en el caso de Kenny Inés Hernández Montalbán, que es un caso similar al de Paulo Díez Gargari, que traen un tema con las constructoras de carreteras y administradoras, bueno, porque ahora administran esas concesiones, pero es muy marcado que el tema de justicia siempre va a ser más desfavorable en contra de las mujeres, y lamentablemente hay una situación que hay que agregar: las mujeres sufren mayor abandono por parte de sus familias cuando se encuentran en prisión, y esta parte es brutal, por eso debe de estar siempre la perspectiva de género. Y hay jueces que, a pesar de esa resolución de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de las mujeres que son acusadas de delitos donde ellas no han sido directamente responsables, es más, bueno, tendría que la autoridad demostrar que son responsables, pero cuando se presenta esto, siempre se tiene que abordar con perspectiva de género, y hay jueces que lo niegan, no permiten que haya un juicio con perspectiva de género, cuando debería, por forzosa necesidad, y además porque hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia, de hacerse así. Bueno, pues tal vez la próxima semana ya podemos hablar de qué está dándose como resultado, posible resultado con el tema de Viridiana Molina, pero a claras luces tendríamos que estar atentos y decir, bueno, si la persona que estaba implicada o que estaba siendo acusada, la principal responsable, fue absuelta y pudo comprobar que no había ninguna participación en cuestiones delincuenciales, ¿por qué la insistencia de un ministerio público de reactivarle una orden de aprehensión en 2019? Y que, bueno, tuvieron que repetir la situación del juicio porque no se había abordado con perspectiva de género. Pues vamos a estar pendientes de la próxima semana, Blanquita y Carlitos, y ya lo compartiremos con ustedes precisamente para que haya continuidad con esto y señalar, sí es necesario cambio en el Poder Judicial, pero tal vez no como lo están proponiendo desde el gobierno. Y están dejando de lado el tema de las fiscalías. Bueno, pues no sé si algún comentario, Blanquita, Carlitos, respecto a esto. Carlitos. No te oímos. Perdón, decía yo, definitivamente, mi estimado Mariachi, tenemos que estar pendiente de esta circunstancia, y sobre todo da mucho coraje cuando nos enteramos de este tipo de circunstancias, porque en pocas palabras lo que nos demuestran una vez más es pues cómo la justicia, la impartición y la procuración de justicia, por desgracia, se siguen haciendo siempre desde un punto de vista machista, y por desgracia ese punto de vista machista es el que impide que las mujeres, o más bien el que permite que las mujeres, por el hecho de que tienen una relación, un vínculo emocional, en muchas ocasiones, a veces hasta siendo víctimas ellas mismas, las revictimizan al relacionarlas o al equipararlas con el agresor con el que están viviendo y con el presunto delincuente con el que están viviendo, y resulta que a las que meten a la cárcel son a ellas, y a los sujetos, a estos los dejan en libertad, a estos los dejan salir, a estos no les hacen nada. Es increíble, de verdad, que sea esa la perspectiva de la impartición de la justicia, cuando se supone que en las leyes está escrito y está marcado y está claro que tanto la procuración como la impartición de justicia se tiene que hacer siempre, pues procurando el bienestar superior de las infancias y procurando también siempre la perspectiva de género. Pues parece que una cosa son las leyes y otra cosa es la práctica, mi estimado Mariachi. Efectivamente. Pues bueno, Blanquita, Carlitos, pues nos vemos la próxima semana, ya estaremos platicando de la segunda parte respecto a esto, y muchísimas gracias, como siempre, por permitirnos hablar de estos temas. Muchas gracias, ahí nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima semana. La justicia discrimina niños en México, mujeres y pobres, ¿no? Sí.
Qué lamentable. Tanto tienes, tanto vales, decían en el siglo pasado, ¿no? Y yo recuerdo muy bien las pláticas que se escuchaban, pues eran las clásicas pláticas que creo yo muchos mantenemos o muchos seguimos considerando que esa idea es válida. Lo hemos hablado aquí cuando hablamos de asuntos en particular y decimos, este asunto para resolverse o se necesita dinero o se necesitan influencias. Sí. Lamentable que así siga siendo. Así es. Bueno, pues ya hoy, en este preciso instante, ya probablemente ya terminó el mensaje de Kamala Harris al asumir de manera oficial ya la candidatura presidencial del Partido Demócrata, tras la conclusión de la Convención Nacional Demócrata ya en Chicago, en la que han participado pues personajes destacados de este partido, en la que la han emprendido pues como debe ser, pues están en plena campaña, en contra de los principios y las maneras de actuar de Donald Trump, que es el candidato opositor a Kamala Harris. Estuvo, por ejemplo, Barack Obama, estuvo el matrimonio Obama, que tiene un gran arrastre, ¿no? Que es taquillero. Estuvieron también el matrimonio de Bill Clinton, que también es otro taquillero, el matrimonio Clinton. Y como ellos, pues muchos otros, estuvo el propio Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, y desde luego Kamala Harris con este mensaje que dio ya tras asumir sí, la candidatura de manera oficial, y se dio a conocer que pues están echando mano de manera muy seria, muy relevante, de los influencers, de gente que tiene muchos seguidores en redes sociales, en las redes de X y demás. Acreditaron a un buen número de ellos, confiando en que pues ellos son más sus aliados, cosa que no ven en los medios de comunicación convencionales. Vamos a ver cómo le va a Kamala Harris. Lo cierto es que una vez que salió Joe Biden, las encuestas de preferencia se cerraron entre Kamala, sí, se cerró la brecha entre Kamala y Trump. Podría decirse, Blanquita, que estamos viviendo una nueva edición de las elecciones, porque cuando el candidato era Joe Biden, la realidad es que pues ya todos dábamos como que por perdido el asunto, ¿no? Por parte de la cuestión de los candidatos demócratas. Me parece que esta reedición le viene bien, se refrescan un poquito las candidaturas, las campañas, por supuesto, los discursos. Qué diferente escuchar a una Kamala Harris hablando de tú, casi dirigiéndose a Donald Trump, señalándolo como una mala persona, a este tipo de malas personas a las que a ella le tocó enfrentar cuando fue fiscal, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas prenden a la gente, ese tipo de cosas parece ser que entusiasman, por lo menos dentro de lo que implica la parafernalia y el espectáculo estadounidense. Y lo quiero dejar muy claro porque yo no sé si de verdad esté prendiendo Kamala Harris o si sean simple y sencillamente que no les queda de otra y pues ya se tiene que apoyar a esta candidata, pero cuando veamos los resultados de las elecciones, yo no sé si nos vayamos a encontrar con una reedición de lo que pasó en las elecciones de este país, en donde supuestamente teníamos enfrente a una candidata opositora fuerte, casi capaz de darle la vuelta al asunto, y a la mera hora, pues ya desde las elecciones, pues resultó que todo lo que nos había vendido la oposición era humo o fue mentira. Aquí me parece todavía falta un largo camino. De entrada faltarán los debates y eso va a ser un asunto importante. Pero así de primer vistazo, me pregunto si no estarán nada más inflando artificialmente a Kamala Harris. Yo sí me lo pregunto. Es legítimo, por supuesto, preguntárselo. Yo no tengo esa misma percepción. Creo que sí, realmente las encuestas se han cerrado. Y la razón me parece que es, entre otras, van dirigidos a sectores muy distintos de la población, no solamente a los demócratas per se. Porque Kamala Harris, en esta convención y en varios de sus discursos, de sus apariciones públicas, porque no ha dado entrevistas propiamente, dijo que ella iba a gobernar para todos los estadounidenses.
ella está haciendo un llamado a la unidad y no al divisionismo, que es un poco lo que ha propugnado Trump durante todo este tiempo, que sigue con estos discursos muy violentos, agresivos. Trump, que por cierto ya reinició sus apariciones públicas, pero en esta ocasión le ponen una barrera de vidrio antibalas para protegerlo a Donald Trump, que es también parte, como dices, Carlos, de la parafernalia propia de los Estados Unidos. Pero mira, eso significa también que ahí hay peso, ¿no? Y es una de las cosas que argumentaban en la convención demócrata en contra de Donald Trump y su partido, ¿no? Que decían que los demócratas, que los republicanos se han dedicado pues a hacerse ricos, ¿no? Y Bill Clinton citaba algo que fue muy sonado en redes sociales en el sentido de que durante los gobiernos de su partido, del Partido de los Demócratas, se han creado muchísimos más empleos que los que han creado los gobiernos de los republicanos. Y pues periodistas se fueron a confirmarlo, y no sé qué, presentaron estadísticas, y Bill Clinton no estaba diciendo una mentira. Muy bien. Interesante, como quiera que sea, las elecciones de los Estados Unidos, recuerden, son el próximo 5 de noviembre. Y aquí en nuestro país el peso cayó a los 19,47 por dólar. Los mercados financieros están esperando, dicen, pues pistas monetarias. Parece ser que todo lo que mantiene la incertidumbre o la inestabilidad en los mercados sigue siendo en efecto que no hay claridad en este país todavía sobre la reforma al Poder Judicial en particular. Yo iría todavía más lejos. No hay claridad en este país todavía en torno a quién va a detentar el poder en serio. ¿Sabes qué? También les tiene preocupado el asunto de los plurinominales y del dominio excesivo por parte del partido en el poder del Congreso de la Unión. Porque si las cosas están como las plantearon hoy, pero eso iremos más adelante, habría un dominio pleno de la Cámara Baja de diputados, y en el caso del Senado les faltarían solamente 2 para tener la mayoría absoluta, pero pues los convencen con, ellos saben cómo, ¿no? Como sea, fácil y rápido ahí. Sí. Bueno, increíble pero cierto, la Fiscalía General de la República le dio la razón al Mayo Zambada, en el sentido de que Héctor Cuen fue asesinado en el domicilio de Sinaloa, ahí donde fue pues secuestrado el propio Mayo Zambada, y donde fueron en consecuencia también desaparecidos o asesinados los escoltas, que eran 4, si no me equivoco, que lo acompañaban, 2 asesinados y 2 desaparecidos. Y además, no solo eso, sino que dicen que la Fiscalía del Estado de Sinaloa, pues no es creíble la versión, lo veíamos, ya se veía venir, porque nunca lo fue creíble la versión de que le habían tratado de quitar su auto en una gasolinera. Eso no es en absoluto creíble, y no solo eso, sino que dice la Fiscalía General de la República que ya ubicaron el lugar, y que el lugar donde se perpetró el secuestro, y de donde habría salido también el avión en el que secuestraron al Mayo Zambada. Y lo inverosímil, que el propio gobierno está ahora a la búsqueda de Joaquín Guzmán López, acusado de secuestro, de haber secuestrado a el Mayo Zambada. Ya veremos qué es lo que pasa en ese asunto, como sé, está bastante interesante. Y está interesante porque ahora resulta que ¿qué va a hacer México? ¿Pedir en extradición a Joaquín Guzmán López? Pues resulta medio absurdo, ¿no? A final de cuentas, ¿qué puede hacer México si tanto Guzmán López como el Mayo ya están en Estados Unidos? Ya veremos. Se lo van a traer para juzgarlo por traición a la patria. Por eso te digo, o sea, ¿en serio lo van a pedir en extradición a Estados Unidos? Sería un ridículo tremendo. Con mayor razón, si sabemos que este hombre, Guzmán López, pues está negociando con la Unión Americana. Pero en realidad está interesante el asunto, ¿no? No le van a conceder la extradición en México. No le van a conceder nada, o sí ¿cómo podrían concedérsela a final de cuentas, no? No hay manera, exacto. En fin, en donde también está el asunto interesante, porque ya lo mencionaste y lo adelantaste, y yo creo que es quizá lo más relevante informativamente hablando, es lo que tiene que ver con la sobrerepresentación, porque este día 23 de agosto, para quienes están en el Como en Vivo, este día viernes 23 de agosto va a haber sesión, y resulta que se va a determinar en efecto cómo van a quedar las bancadas, los grupos parlamentarios, conformados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Si bien se prevé, como tú ya lo adelantaste,
que Morena y sus aliados tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se queden a 2 o 3 senadores de obtener la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, la consejera Claudia Zavala acaba de hacer una nueva propuesta que permitiría acabar con esa mayoría calificada de Morena, PT y Partido Verde. Aquí la pregunta es, ¿creen que la van a dejar pasar? Sí, exacto, porque la coalición Morena, PT, Partido Verde pasaría de 364 espacios que tendría con la propuesta que hicieron y que aprobaron los del Consejo a 317 en la Cámara de Diputados. Y el Partido del Trabajo con esa propuesta con esta nueva propuesta se quedaría sin ninguna representación. Morena pasaría de 75 plurinominales a 53, o sea, no se van a resignar a perderlos, ¿no? La consigna es gánenlo todo. Claro. Sumando las diputaciones de mayoría relativa, pasaría de 236 curules a 214. El Verde de un total de 77 a 65. Y el PT de 51 a 38, pasando de las 13 plurinominales aprobadas a ninguna. En el caso de la oposición, el más beneficiado sería el PAN, que pasaría de 72 a 92 plurinominales y sus plurinominales de 40 a 60. El PRI a 6 con 49 y no con 35, cambiando de 26 a 40 plurinominales. Quedaría más parejo, pero yo veo muy difícil que Morena se deje. Dice el presidente que es obsceno, no recuerdo qué adjetivo utilizó, que pretendan interpretar la ley, interpretar la ley para este asunto, y sin embargo en el pasado el propio López Obrador criticó que lo hicieran en el Partido Revolucionario Institucional, pero bueno, no es lo mismo estar, es que los toros se ven distinto dependiendo de dónde estés, ¿verdad? Como siempre y como en todos casos y como en todos asuntos, pues eso es hasta una verdad de perogrullo, me parece. Lo que sí es un hecho es que pues no lo van a dejar pasar, y me parece más bien, Blanquita, que esto hasta les da herramientas o les da elementos, perdón, pero la oposición sigue siendo bastante timorata. Esto hasta les da elementos una vez más a los morenistas para decir, ya ven cómo no se trata de que la ley es la ley. Aquí estos ya están buscando fórmulas. No sé cuál sea el argumento de la consejera Zavala para dar esa nueva repartición de diputados, pero sea cual fuera, sin importar cuál fuera, así sea válido, ese es mi punto. Pues ya ven cómo, si se puede para beneficio de los otros, ahí sí, pero si se trata de respetar lo que dice la ley como nos beneficia a nosotros ahora, no lo quieren permitir. O sea, ¿sí me explico? A final de cuentas, en pocas palabras, lo que queda de manifiesto es que siempre de manera política se han repartido los puestos en el Congreso de la Unión. El problema es que ahora quienes tienen la batuta son nosotros. El argumento de Zavala es que se trata de no permitir distorsiones en el límite del 8% que lleve a que una alianza acabe sobre representada. Es la discusión que se ha tenido. El partido, ese es fundamentalmente el argumento de ella, pero sí, como tú dices, dudo mucho que lo dejen pasar. Para mí que este arroz ya se coció, y no necesariamente para bien, porque la única alternativa que le quedaría a la oposición es que en el Senado para las reformas constitucionales, que son bastantes, o sea, está lo de las autonomías, está lo del Poder Judicial, para decir dos, se quedaran detenidas en el Senado de la República, y que ninguno de sus senadores se dejara convencer, porque con dos tendría suficiente Morena y sus aliados para hacer lo que se les diera la gana, si convencen a dos. Vamos a ver de qué tamaño es la convicción de la oposición, y si esto se define este viernes, así como está planteado, ¿no? Perfecto. Oye, Quiero Carlos, hablarle a Corcorito, Blanquita, si te parece venga. bien, para agradecerle a nuestro querido amigo el Mariachi Ninja la colaboración solidaria de cada ocasión. Mil gracias, estimado amigo. Viene Corcorito para ti. Muchas gracias, Mariachi. Amigo, ese apoyo. Sí se ve. Muchas gracias. Oye, lo que te iba a decir es durísima la disputa verbal entre el subcomandante Marcos y el presidente López Obrador.
Por si no lo saben, el subcomandante Marcos escribió un texto en el que pues calificó, describió el periodo presidencial del presidente López Obrador. Se llama, ¿cómo le llama la despedida? No, ¿cómo le llama al texto? Ay, no me acuerdo en este momento. Espérame, ahora te digo. Aquí está. Le llama... Ay, lo perdí, el viaje. Pero a mí me gustó bueno, sí, me parece que está muy bien explicado aquí, mira, lo que dice el subcomandante Marcos. Lo llevó al cartón y lo publicamos en nuestras páginas en X y en Facebook, este cartón, Chavo del Toro, en el Economista. Dice, tómala, el submarcos dice que Andrés gobernó con el autoritarismo de Díaz Ordaz, el nacionalismo vacío de Echeverría, la demagogia corrupta de Jolopo, la mediocridad administrativa de MMH, Miguel de la Madrid, la perversidad de La Flechita, Salinas de Gortari, la vocación criminal de Cedillo, la ignorancia enciclopédica de Fox, el militarismo y mecha corta de Calderón y la superficialidad frívola de Peña Nieto. Uf, dice, solo le faltó decir y el feminismo silencioso de su señora, digo yo este cartón. Sí, bueno, ahí se fue hasta la cocina, se va a enojar más el presidente por este último que por todo lo demás, pero ya le contestó el presidente a el subcomandante Marcos y le dice, pues que él ha de ser Zapata, ¿no? Pues sí. Y con eso se conforma, con eso se queda López Obrador nada más. Sí, eso es lo único que dice, pues la ofensa, ¿no? Responde siempre así, con la ofensa, ¿no? Sí, pues respondí ya, nada más, a bote pronto. Ahí está. ¿Alguna otra nota que quieras que destaquemos, Blanquita? Pues nada más que le dijeron a Delfina que le reprocharon que qué mal que haya ido, que se esté tardando tanto la ayuda en Chalco. Bueno, el cielo ya está ayudando porque ya no ha llovido, pero les petaron la frase. El PRI robaba más, pero no solucionaba los problemas. Eso. Híjole, como decía una tía, eso sí calienta. A tragar sapos no queda de otra y a solucionar los problemas, que para eso se les votó y para eso se les eligió. El río Hondo de Naucalpan está a punto de desbordarse y al mismo tiempo en Naucalpan ha habido manifestaciones por falta de agua en algunas colonias. Es correcto, precisamente aquí mismo, aquí en la zona del anillo periférico, hace algunas horas, unos minutos, hubo bloqueos en la lateral del periférico por falta de agua en toda esta zona, límites de la alcaldía Miguel Hidalgo. En fin. Alejandra Valencia, medallista olímpica, medallista de oro, arquera ella, dice, escribió, vine a firmar la documentación de mi beca y me entero de que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No, pues muchas gracias. Fue la denuncia. La CONADE le respondió que es de los atletas que más ha ganado, que más apoyo ha recibido y le hace las cuentas. Bueno, sí. Martí Batres, próximo titular del ISSSTE. Híjole, Carlitos, dame chance de poner el cartón, que también está muy bueno el cartón de Mau. Mira, dice Mau, especialista, 1999, antidiploma Martí Batres por vender leche Betty contaminada. Antidiploma Martí Batres por contaminar Bellas Artes con luz del mundo. Híjole. Antidiploma Martí Batres por no solucionar contaminación agua con gasolina. Los quirófanos, las medicinas, las cuentas, allí siempre habrá algo que se pueda contaminar. ¿Qué tal? Qué duro. Durísimo. Bueno, los caricaturistas resumen muy brevemente todo lo que en una nota nos podemos tardar 3 minutos. Bonito, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya es todo. Y en la Ciudad de México se aprobó el tope en rentas. Si usted renta una propiedad, al año no va a poder aumentar más de lo que aumente la inflación. Correcto. Muy bien. Vámonos a las buenas del equipaje, que ya están listas.
Como siempre, gracias a nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado por el trabajo de todos los días para la sección de las buenas del equipazo. Y en esta ocasión tenemos como protagonista de las buenas del equipazo a Laika. Laika es una perrita que era maltratada. Maltrato animal en México, lamentable, una circunstancia que por desgracia genera 60,000 muertes de animales por casos de maltrato, de acuerdo con cifras del propio INEGI. Cada año, 60,000 muertes de animales por maltrato. Por eso Laika, la perrita que ganó un amparo por maltrato animal en México, se convierte en nuestra protagonista de las buenas del equipazo. Esta perrita belga Malinois fue rescatada de un criadero clandestino en el estado de Durango, pero tras su resguardo por parte de una organización civil, Convida AC, tuvo que enfrentarse a un amparo para que no la regresaran con el dueño con el que estaba en riesgo. El caso ocurre frente a un contexto, les repito, en el que se reportan hasta 60,000 muertes de animales por maltrato cada año, 60,000. Laika, pues, fue rescatada del criadero clandestino en Durango. Antes de continuar, pues, ¿qué significa que haya ganado el amparo la perrita Laika después de 3 años de litigio? Un tribunal aprobó el amparo a favor de la organización que consigue quedarse con la perrita y que no se la devuelvan a su dueño. La decisión que tomó la autoridad judicial sienta un precedente a lo largo y ancho de la República. Es la primera perrita amparada en el territorio nacional. Laika, pues ahí está. Esta es una buena del equipazo, legalmente perruna. Sí, qué importante precedente, porque entonces Sí. Eso podría pasar con muchos otros animalitos, ¿no? Como seres sintientes ya tienen este derecho. Es correcto. ¿No? Bueno, la mañana del martes, un perro de talla grande fue encontrado dentro de un registro de captación de agua de lluvia, ubicado en la zona de jardines de la estación Mostins de la línea B del metro. Acudieron rescatistas de la Coordinación de Gestión Integral de Riesgo y Protección del Organismo y lograron poner a salvo al can. Cuando se detectó su presencia, de inmediato se coordinaron apoyos para las áreas de vigilancia y transportación y se solicitó la asistencia de los elementos de este grupo que ya les mencioné. Pues estaba muy estrecho el lugar, tenía que ser muy cuidadosa la intervención para lograr que el perro, que desde luego estaba asustado, fuera rescatado, garantizando su integridad física. Solamente un rescatista pudo descender con una cuerda y un cinturón de seguridad para llegar hasta el fondo del espacio y cargar al animal, que por supuesto, asustado como estaba, pues reaccionó y trató de morderlo, pero el rescatista iba protegido, saben que eso puede suceder. Y bueno, rescataron a este animalito color miel, lo llevaron en una caja transportadora y luego en un vehículo del área de protección civil lo llevaron al centro de transferencia canina del metro, que está en las inmediaciones de la estación terminal Rosario de las líneas 6 y 7. El metro va a realizar la difusión correspondiente a través de sus cuentas de redes oficiales para que el dueño o dueños del can puedan reconocerlo y recuperarlo o para su eventual adopción. Qué bien por los rescatistas. Mira, ¿cómo fue a caer ahí el animalito? Pues lo que pasa es que esa zona desafortunadamente no está muy bien cuidada, que digamos, Blanquita. Sí. Esa zona del metro de la línea B, recordemos que la línea B va por toda la avenida central, entonces es una zona desafortunadamente muy propicia para que cualquier animal que pretende cruzar de un lado al otro pueda caer. Qué barbaridad. Bueno. Pues sí. Pues lamentable. Bueno, esta fue una buena del equipazo. Heroica. Por ambas partes. Sí. Siguiente buena del equipazo. Esta muy rápida. 27 adolescentes, mujeres y 11 hombres. La Asociación Civil de Comerciantes de la Comunidad de la Calle de las Novias en República de Chile, allí en La Lagunilla, pues les dieron una gran alegría, colaboraron para festejar a estas jóvenes, hijas de madres privadas de su libertad en el penal de Santa Marta, Catitla. Muy felices y emocionadas les dieron su vestido de 15 años. Colgados en anaqueles, recibieron también sus coronas y tiaras.
así como el kit completo para que luzcan hermosas en esta celebración tradicional para las adolescentes mexicanas. Ahí están, los comerciantes se mocharon y les dieron sus vestidos a las hijas de estas mujeres que están en reclusión y sobre todo que tienen buenos promedios porque son buenas estudiantes, eso también es relevante señalar. Pues sí, definitivamente esta es una buena del equipazo, altruistamente aprovechada, porque vaya que tuvieron mucho aprovechamiento las muchachas para ganarse su vestido, le echaron ganas a la escuela. Bueno, y resulta que en Alicante, en España, había un pequeñito colgado casi por fuera de un balcón ubicado en un segundo piso y la gente lo veía y decían, pero es que ¿qué hacemos? Está en el segundo piso, no sabemos qué hacer. Le empezaron, traigan almohadas por si se cae para que caiga en blandito y empezaron a llevar almohadas, pero todos gritaban y gritaban, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y nadie atinaba a hacer más que eso. Y de repente pasó un albañil de origen brasileño y ve lo que pasa y no se la pensó dos veces. Para eso hay que tener la agilidad mental y la capacidad física también. Se subió a uno de los balcones, al balcón contiguo a donde estaba el niño, y pasó al balcón donde estaba el niño y lo metió a su casa, logró que lo metieran a su casa. ¿Cuál es lo más? Eso es muy relevante, pero hay otra cosa también relevante. El hecho de que después se enteró el señor que el niño, además, padecía, no que padeciera, sino que es un niño con autismo. Y no estaba solo en su casa, sus papás estaban en casa, pero estaban durmiendo y no se dieron cuenta de que el niño se había salido. Así es que esta es una banda del equipazo, definitivamente heroica. Vámonos, Blanquita, sin despedida, porque ahora sí tengo que salir corriendo. Bueno, vámonos, les debemos el video para que duerman con una sonrisa. Pásenla muy bien, nos vemos aquí el lunes 21 horas. Hasta entonces, que no se les olvide que el equipazo Somos todos. Chao, chao.